Un gusto irme al encuentro de la senadora del Frente Cívico, Norma Morandini, una persona a la cual yo siempre he admirado y respetado mucho como periodista y también como en su ejercicio de la política. Ella ha escrito un libro realmente conmovedor, yo te diría, que se llama De la culpa al perdón, y me pareció muy interesante poder charlar con ella. Norma, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Clara, ¿cómo estás? Bueno, Norma, yo leí tu libro, realmente es un libro conmovedor porque haces una reflexión sobre la necesidad de reconciliar y de mirar para adelante, y lo haces desde una persona que ha sido víctima de la represión, de la dictadura, tenés familiares desaparecidos, y la pregunta que yo te hago es, ¿por qué decidiste escribir este libro que te debe haber costado muchísimo hacerlo? Bueno, yo te agradezco mucho primero lo que dices de conmovedor, ¿no? Lo que me devuelven quienes lo han leído es conmoción, es emoción. Y a mí ya me da una de las primeras preguntas con las que me obsesioné cuando me senté a escribir este libro, que es preguntarme qué tiene herida el alma de nuestro país para que sea un país movido a odio, a desencuentro, a muerte. Bueno, si piensas que este es un libro que fue escrito 10 años atrás, yo tuve mucha necesidad personal porque me había pasado mi vida de alguna manera testimoniando, reconstruyendo lo que otros habían vivido. Siempre digo que volvía no a Argentina, sino volvía al pasado, porque regresé a cubrir el juicio de las juntas. Fueron 6 meses que me hicieron, como decía Sábato, el mismo Borges, perdón, no es comparación, sino poder tomar lo que otros dicen con autoridad, pero ese infierno, el haberle visto la peor cara a nuestro país, en lo mejor y en lo peor, y bueno, y me parece que eso es un antes y un después, y es un pasado que no termina de pasar. Y si lo que la dictadura hizo, lo que hacen las tiranías, es violar la convivencia, sí, mi pregunta es, ¿en qué momento vamos a restituir esa convivencia? No importa cómo se piense, sino respetar que el otro es un igual y tiene derecho a ser de derecha o de izquierda, siempre y cuando respete lo que es común a todos, que es la legalidad democrática, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta es eso, yo no tengo mérito, Clara, yo tuve necesidad de despojarme de ese pasado de dolor que solo miraba a través de esa lente, y pude, gracias a eso, de alguna manera despojarme y poder ser una persona útil, y haber pasado, no sé, el tiempo me dirá si fui ingenua, si me equivoqué, de participar en política. A veces cuando se sorprendían tanto a la gente cercana de por qué yo había decidido participar en política, siempre pienso en la intimidad, digo, Dios mío, si alguien que tiene la historia que yo tengo, es decir, no participa, ¿quién entonces? ¿No? Porque lo que la dictadura hace es matar la política. Yo me doy cuenta hoy, con la distancia que hay, con los problemas del hoy, me pregunto si el cadáver que nos dejó la dictadura no es la política, porque la política es el otro, la política es diálogo, la política es la pluralidad, la política es negociación. Claro que es competencia, pero no la confrontación de la guerra. La política no son los bandos, por eso se dice que la guerra es el fin de la política. Cuando se apela a la guerra es porque ha fracasado la política. Norma, yo alguna vez hice una nota y la escribí, la cantidad de palabras de origen bélico-militar que hay en el diccionario de los políticos argentinos. Se habla de bandos, de trincheras, de soldados. Sí, debate público, ¿no? Sí. Que vale para todos, para los políticos, los periodistas, los artistas. Fíjate, yo ahora con volviendo al libro que nadie quiso publicar en 10 años, yo digo, qué tremendo, es mucho más habilitado hablar de odio, de descalificación, de insulto, y no hablar de perdón. Y yo lo tengo que decir para que se entienda, que lo único que no se puede perdonar es el crimen, que porque la justicia hoy condena en los tribunales lo que no tiene perdón, que es el crimen, me parece que hay otro tipo
de aspectos colectivos que pasaron todas las sociedades que han transitado del autoritarismo a la democracia. La culpa generalizada no reconocida,